Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por continuar con nosotros aquí en la serie que hemos tenido de episodios de Varones de Gilgal. Hoy nos acompaña un invitado especial porque pues, es una persona que casi nunca nos visita porque vive muy lejos. Se llama Israel Valdés. Israel Valdés. Él es yerno del pastor de la iglesia Bautista Gilgal, Ramón Hernández. Y bueno, pues andan aquí de visita y no quisimos pasar sin desapercibido tu visita, tu Israel. Bienvenido, qué bueno que nos acompañes aquí en Gilgal. Muchas gracias y gracias por la oportunidad que nos dan de compartir esta serie de meditaciones. Así es. Israel tiene un ministerio en Oregon. Sí, ¿verdad? así es. Si gustas platicarnos brevemente de qué es lo que ves ahí en Oregon, en la iglesia que Dios te ha puesto ahí. Bueno, pues hace ya algunos años Dios nos puso en nuestro corazón el deseo de ir y compartir el Evangelio con nuestra gente hispana en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Oregon. Y tenemos ya, por la gracia de Dios, ya algunos años sirviendo a Dios allá en la comunidad de McMinnville, Oregon. Y pues nuestra familia toda está acá cerca de Texas y en México, Monterrey, la familia de mi esposa. Y pues de vez en cuando venimos acá a visitarles, como en esta ocasión. Así es, que cabe decir que es muy pocas veces. Digo, por la distancia, realmente sí. Es complicado el estar acá y luego aparte pues tienes que trabajar allá, entonces, pues sí, pero bueno, qué bueno que Dios allá también pues tiene el ministerio que te ha dado, ¿verdad? Así es. Y Ruth también, pues también colabora ahí contigo, ¿verdad? Ruth es la hija del pastor, la esposa de Israel, que pues ella nació aquí en la iglesia, ¿verdad? Y la conocemos muy bien. Yo me agregué. Exactamente. Y pues bienvenido, Israel, nuevamente. Gracias. Bien, pues aquí, como les dije, invitamos a Israel un poquito a quemarropa para pues, aprovecharte que estás aquí. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, ya sea en tu celular o ya sea en tu Biblia que tienes ahí impresa. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, vamos a leer ahora, vamos a ver el milagro, estamos en la serie de milagros, el milagro de cuando Jesús calma la tempestad. Y es en Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Entonces, Israel, ¿nos puedes por favor leer el versículo 23? Con gusto. Y dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Sí, continúa. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Así es. Hemos visto distintos milagros que Cristo ha realizado en personas, cuando ha curado a ciegos, ha curado a paralíticos, y ha demostrado el poder que tiene sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero aquí, este milagro que Jesús realiza, es un milagro, vamos a decirlo así, en la naturaleza, ¿verdad? Se presenta esta tempestad. Ellos que eran pues marineros, ¿verdad? Los discípulos de Cristo, si leemos un poquito en la Biblia, vemos que ellos eran pescadores, conocían el mar, a lo mejor si yo voy al mar, pues aunque sea un viento sencillo ya me vuelvo loco, ¿verdad? Pero ellos estaban acostumbrados de repente a batallar con la tormenta. Yo imagino que esa tormenta fue algo especial para que ellos tuvieran miedo, ¿verdad? No sé qué quieras ahí comentar. Sí, no, definitivamente, de acuerdo con la zona en la cual el mar de Galilea se encontraba, eran tormentas repentinas que sucedían por los vientos, ¿verdad? Y porque es casi como un pozo, la profundidad del mar ahí está muy abajo, entonces cuando los vientos entran casi que crean un remolino en esas zonas. Entonces pues por eso es que la tormenta de repente apareció cuando menos lo esperaban. Así es. Y bueno, trasladando a nuestra vida diaria,
atravesando un poquito este pasaje, a veces nosotros también, así de manera repentina, se nos viene quizás alguna tormenta en nuestra vida, y se nos olvida que está Jesús también con nosotros, ¿verdad? Porque Jesús nos dijo que Él iba a acompañarnos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Hasta que Él regrese. Él nos dijo muy claro: todos los días voy a estar con ustedes. Y es así, porque Jesús no miente. Jesús estaba ahí, y Jesús, bueno, aquí menciona que Él dormía. Ahí la verdad es que también podemos decir: oye, Jesús, como realmente es Dios, es hombre, pero Dios, Él sabía que esa tormenta era parte de lo que tenía que suceder, ¿verdad? Para poder demostrar que Él venía de Dios. Pero los discípulos no lo sabían, ¿verdad? Entonces, y bien, pues ustedes ven aquí que dice que las olas cubrían la barca, pero Él dormía, ¿verdad? ¿Qué opinas de que estaba aquí Jesús dormido? Bueno, antes de entrar en el tema de Jesús durmiendo en la barca, quisiera que consideramos los versículos anteriores, que son muy importantes, puesto que la entrada a este milagro empieza diciendo que sus discípulos le siguieron. Entonces, en el capítulo anterior, en el capítulo 7, Jesús está enfrentando o dialogando con hombres, ¿verdad?, que le dijeron: yo te quiero seguir, pero primero déjame que vaya y entierre a mi padre, o te quiero seguir, pero esto o lo otro, ¿verdad? Entonces Jesús a cada uno de ellos les da una respuesta en cuanto a el hecho de considerar seguirle, de ir en pos de él, ¿verdad? Y eso es interesante porque el capítulo 8 empieza diciendo que sus discípulos, los 12, le siguieron, a diferencia de los otros que estaban encontrando excusas para seguirle, ¿verdad? Y ahora lo interesante es que le siguen, y lo primero que enfrentan, ¿qué es? Una tormenta. Una tormenta. Y a veces en nuestras vidas, ¿verdad?, pensamos que seguir a Jesús va a ser como sacarnos la lotería y que todo va a marchar de maravilla. Sin embargo, vemos aquí, ¿verdad?, que lo primero que tuvieron que enfrentar los discípulos fue una tormenta que los aterrorizó al grado de que pensaron que iban a morir probablemente. Entonces, sin embargo, como tú mencionas, Jesús estaba en la barca, y eso es lo más importante, ¿verdad? Por supuesto, Jesús estaba descansando, y esa es la parte interesante: cómo alguien puede dormir en medio de una tormenta. Pero esa misma paz que Jesús experimentó en medio de la tormenta, esa es la misma paz que después Él les dice a sus discípulos: esta es la paz que yo les doy. Así que este pasaje podemos verlo también como una anticipación o una preparación de lo que Jesús iba a hacer por sus discípulos más adelante. Sí, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Así es. Y definitivamente, o sea, aún en la medio de la tormenta podemos tener esa paz que Cristo nos ha dado. Y la verdad es de que, bueno, en la tierra aquí vamos a tener dificultades. A veces, como menciona Israel, creemos que si Cristo está con nosotros, como lo es, pues nada malo nos va a pasar. Y la verdad es de que no va a pasar nada que no esté en los planes de nuestro Dios. Quizás nuestra interpretación puede ser que sea una situación complicada o una situación difícil, pero esa situación muy seguramente Dios la va a usar para que conozcamos mejor a Dios, porque así vemos aquí en los siguientes versículos, mencionan, me moví hacia el versículo anterior, dice el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Conocían a Jesús, habían visto que sanaba enfermos, habían visto que tenía palabra que nadie más tenía palabras de verdad, de vida. Pero esta situación, esa tormenta, nos llegó a conocer mejor a Jesús, de tal manera que pudieron conocer que Él tenía poder incluso sobre la tempestad o incluso sobre la naturaleza, para
callar al mar y detener los vientos y hacer una gran, porque dice que hubo una gran bonanza. O sea, lo que sucedió después de que Jesús ordenó a los vientos y al mar detenerse fue una gran bonanza. Entonces, a veces esas situaciones que pasamos difíciles, quizás de repente familiares o quizás de repente de salud, nos llevan a conocer mejor a Jesús. Y lo interesante es que en el verso siguiente, cuando le despiertan a Jesús, él reprende a los discípulos, o llama la atención a los discípulos diciéndoles hombres de poca fe, porque dudaron. Y esto es interesante porque después de ver todos los milagros que Jesús había hecho en Capernaum, había sanado a la suegra de Pedro, había sanado al hijo del centurión, desde el verso 1 del capítulo 7, que ni siquiera fue a la casa del centurión, simplemente como el centurión se lo pidió, solo di la palabra y mi siervo será sano. ¿Quién tiene ese poder? Solamente Dios. Así es. Y viendo todos esos milagros, no confiaron en que el que estaba en la barca podía calmar la tormenta. Así es. Pero precisamente el apóstol Mateo, el apóstol Mateo que escribió este evangelio, su propósito es no tanto el asunto de la tormenta, sino mostrarnos quién es Jesucristo. Es correcto. Y es muy interesante porque la vida de Jesucristo está ligada completamente al Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús vivió fue el cumplimiento de las Escrituras. Por eso es muy importante que consideremos lo que Mateo recalca de lo que los discípulos dijeron al final. ¿Quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Por qué es tan importante recalcar esto? Bueno, si nosotros vamos al Salmo 107, si hay tiempo para leerlo, por favor. En el Salmo 107, los versículos 27, bueno, si podemos leer desde el 20, vamos a ver, aquí está. Salmos 107. Salmo 107. Okay. Versículo 24 en adelante. Dice, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos. Básicamente son olas tipo tsunami, sí, ¿verdad? Que el barco la verdad no podría soportar. Por eso dice el verso siguiente, sus almas se derriten del mal, tiemblan y titubean como ebrios, ¿no? de temor. De miedo, sí. Y toda su ciencia es inútil, toda su habilidad marinera ante ese tipo de olas no les sirve de nada. Pero mira lo que dice el verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia. Claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y luego el verso siguiente, 29, que es el que nos conecta con este pasaje. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Y la invitación, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este Jehová es el mismo Jesús que mostró a los discípulos el poder que él tenía, descrito aquí en este salmo. El único que puede calmar las olas, los vientos y el mar. Así es. Así que no fue un hecho arbitrario. No, sino es algo que ya estaba escrito, ¿verdad? Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Así es. Y eso para nosotros los creyentes, cada vez que vamos descubriendo estas verdades, es asombroso y, como dice el Salmo, nos invita solamente a alabarle, porque el Cristo en el que hemos creído es un Cristo todopoderoso, Así es, que tiene dominio sobre cualquier situación.
Así es. Ahora, aplicándolo un poco a nuestras vidas, las tormentas en la Biblia y el mar siempre pueden llegar a representar nuestras dificultades. Y una tormenta es una dificultad que nunca apuntamos en la agenda. Y no nos levantamos diciendo, hoy voy a tener un problema. No, pero la realidad es que llegan sin avisar. Pero el consejo de Dios, de la Escritura es, si estamos en angustia, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Clamar a Dios. Clamar a Cristo. Porque Él tiene poder para hacer que las tormentas se conviertan en sosiego. Él es el único que puede ayudarnos en medio de nuestras dificultades. Y la dificultad más grande que tenemos nosotros pues son nuestros propios pecados. Y Jesús es el único que puede perdonarnos. Así que la invitación de la Escritura siempre va a ser a poner nuestra fe en Jesucristo para que Él calme todas las tormentas de nuestra vida. No solo las dificultades externas, también las internas. Solamente Jesucristo puede darnos la paz que necesitamos internamente y también externamente. Así es. Pues esa es la invitación. Con esto concluimos con esta invitación a que clamemos a Dios, ¿verdad? Que si nos encontramos en una situación difícil, desde quizás obviamente nuestro pecado, el poder reconciliarnos con Dios, Cristo es la respuesta, ¿verdad? Y Él puede reconciliarnos, perdonar nuestros pecados si tú lo aceptas, si tú confiesas que Él es tu Salvador. Y también si tienes alguna dificultad, pues de cualquier índole, si Jesús calmó el viento y el mar, pues todo lo demás es mucho más sencillo. Pensemos en esos marineros, sí, temblando de miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta? A veces en la vida nos encontramos con ese tipo de situaciones. Bueno, el Salmo nos invita a clamar a Cristo y confiar en lo que Él nos guiará a hacer o lo que Él hará por nosotros. Amén. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Israel, nuevamente por visitarnos y por estar aquí en el podcast de Gilgal. Dale like ahí cuando nos veas, ¿verdad? Muy bien. Compártelo allá también a aquel lado. Y gracias por también a ustedes escucharnos. Están invitados también aquí a la Iglesia Bautista Gilgal. Los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión dominical. Los jueves a las 7:30 de la tarde. Gracias. Hasta luego.